Hola mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en la fe. Gracias por estar conmigo una vez más en su programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, gracias. Gracias por permitirme estos momentos de familia, de recíproca confianza, donde yo entro en su casa porque ustedes me abren la puerta y nos sentamos para compartir estos temas de actualidad, de ahí el nombre de Mientras el Mundo Gira, que creo que nos conciernen a todos y sobre todo tratamos, Dios, el Espíritu Santo, ustedes y yo, de darle una perspectiva cristiana a los momentos de nuestra vida. Todo lo que está sucediendo en nuestra vida, en la suya, en la mía, en la del mundo, necesita iluminarse con la luz del Evangelio. Quizás ese es el reto más apremiante en este momento de la historia de la humanidad. Siempre lo ha sido, pero en este momento que el mundo tiene convulsiones de parto, yo creo que nosotros más que nunca tenemos que ir a la internet de Dios, ahí donde nosotros tenemos que buscar. Todo el mundo hoy busca en la internet. Alguien me decía el otro día, hay que ir, si no encuentra algo en una tienda, vaya a Amazon, ¿no? Amazon. Pero hay un Amazon que es del cielo, de Dios, una internet divino, que es la palabra, que es la Biblia. Y ahí es que donde uno tiene que buscar para que encuentre una respuesta para ese momento, esa situación, ese evento, esto que está pasando en mi vida personal, en mi país, en el mundo de hoy. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos primeramente este canal, EWTN, fíjense el esplendor de la verdad, donde tratamos de traerles a ustedes la verdad como siempre la hemos entendido, la hemos digerido, la hemos proclamado en la iglesia, que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y este programa que es parte de esta gran familia que es WTN, por la cual siempre al final yo le pido que oren por nosotros y que cuando vayan a hacer algún donativo piensen en este canal, que como ustedes saben aquí nunca hay anuncios de ningún tipo, sino se mantiene con la generosidad de todos y cada uno de ustedes. Dicho esto, pues vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, pidiendo la asistencia, el apoyo, la iluminación del Espíritu Santo, que es Dios, para que caminemos por la senda que tenemos que caminar, para que no nos distraigamos, para que no nos equivoquemos. Es tan fácil distraerse hoy en día y equivocarse. Por eso desde la mañana hay que hacer la oración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro guía y por eso yo les recomiendo que por lo menos empezar el día con la oración al Espíritu Santo. Esta o otra, que hay muchísimas hermosas, para que Él sea el que dirija nuestros pasos. Que no sea yo, sino seamos Él y yo. Como se dice tantas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros. Por eso todas las decisiones que hacían eran tan acertadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea.
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, en el programa de hoy voy a estar compartiendo algo que me parece que es muy importante tenerlo en mente en este momento en que estamos viviendo, porque como estamos tan bombardeados con tanta información, tanta noticia, la mayoría de ellas no son agradables. Hay una tentación en todos y cada uno de nosotros como basta, no quiero escuchar más. Eso es muy peligroso porque una vez que uno toma esa decisión, uno comienza como a aislarse un poco de la realidad y crea su propio, diríamos, su propio kiosco, su propia islita. Y cuando uno crea su propia islita, uno comienza a aislarse. Y por eso he escogido para el nombre de este programa de hoy, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Esta frase quizás a usted le suene un poquito familiar, lo tiene que ser, porque es una frase muy famosa y salió de los labios de Caín cuando le está contestando a Dios, que le está preguntando dónde está Abel. Ya él había asesinado a su hermano por envidia, por recelo, por resentimiento. Y esto, pues entonces Dios le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? Entonces él viene con esa frase tan cargada, ¿no? ¿Acaso yo soy el custodio de mi hermano? Y yo pues quisiera comenzar este programa con la pregunta, ¿no? ¿Acaso yo soy el custodio de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que meterme en otro país? ¿Acaso yo tengo que interesarme por gente que no son de mi nacionalidad? ¿Acaso yo tengo que identificarme con cosas que a mí no me atañen? Y fíjense que es la tentación del momento de hoy. Hoy se están creando unos nacionalismos muy fuertes, muy peligrosos. Un cristiano nunca es nacionalista porque el nacionalismo es como una expresión, y no es malo ser patriota, no es malo amar nuestras raíces, no es malo estar orgulloso de haber nacido en la tierra que uno nació. Pero de ahí a creer que lo mío es lo mejor y que todo lo demás circula alrededor mío y de mi país y siento a las demás personas inferiores, ahí comenzamos entonces a tener problemas y de ahí entonces que comienza la discriminación, el abuso, el rechazo y legislaciones que atropellan la dignidad del ser humano. Y si usted se pone a pensar un poquito, ya se está dando cuenta por donde yo voy. Hoy en día hay personas que quieren resolver los problemas con demasiada simpleza. Y ya en una ocasión el Papa Pablo VI, hablando desde su cátedra de sucesor de Pedro, hablaba en las Naciones Unidas sobre la necesidad de resolver problemas que no son fáciles de resolver, que no hay soluciones simplistas para resolverla. El mismo razonamiento, y lo mismo ha dicho el Papa Francisco, hay cosas que no son simples, que no son fáciles, pero eso no significa que no nos podamos sentar, traer personas de diferentes puntos de vista y con calma, con tranquilidad, basándonos en el bienestar de todos, buscar el bien común, no el bien de unos pocos, y sabiendo que toda decisión conlleva el riesgo de equivocarse. Bueno, pues si yo estoy tratando y porque estoy tratando me equivoco, pues no hay problema. Pedimos perdón, arreglamos, corregimos y comenzamos de nuevo. Por eso es que hay un refrán que dice, errar es de humanos es errar. Pero lo que usted no puede hacer bajo ninguna remisa ni ninguna condición es tomar decisiones simplistas, tajantes, radicales, donde un grupo se siente aparentemente seguro, que nunca hay seguridad total,
y entonces comenzamos el atropello con los demás. Y aquí, por ejemplo, entra el tema de lo que es la inmigración, que es un gran problema que está arropando al mundo, especialmente al mundo occidental, y toma diferentes matices, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues, es la inmigración de América Latina. Pero cuidado, eso no solamente de Estados Unidos, que tenemos una gran afluencia de hermanos nuestros, muy especialmente centroamericanos y de México también. En Europa, pues, está la gran inmigración de países de tradición islámica, países como Francia, España, Alemania, Bélgica, Italia misma, que tienen una inmigración impresionante, ¿no? También de los países eslavos, que están viniendo también para Europa. ¿Y qué sucede? Que frente a esto hay una reacción, y usted, si ve las noticias o las escucha, yo hace poco estaba con una peregrinación en Europa, y siempre que podía llegaba al hotel, y una de las cosas que siempre me ha gustado mucho es que en esa gracia, ese regalo no lo tenemos en Puerto Rico, de poder en la televisión tenía 6 noticieros de 6 países con sus 6 idiomas. Había en árabe, en japonés, en inglés, en alemán, en español, en francés, en italiano. 7 noticieros. Algunos los entendía, otros no, pero ver cada país como proyecta, como presenta la noticia, y es fascinante. Y nos damos cuenta de que somos una familia, somos la familia universal. Y ahí entonces usted se da cuenta de toda la preocupación. Ahora mismo Inglaterra, el Reino Unido, salió de la Comunidad Europea. Eso tiene unas repercusiones y esperemos que sea solamente Inglaterra, porque esto podría tener un efecto dominó. Está todo lo que es la Comunidad Europea con toda su complejidad, porque a lo mejor usted ha oído hablar de la Comunidad Europea, pero mucha gente no entiende que la Comunidad Europea tiene unos estatutos, una constitución y unas reglas y unas normas. Y primero, no todo el mundo puede accesar a la comunidad, puede ser parte, te tienen que aceptar. Y para que te acepten, tú tienes que hacer unos cambios, crear unas estructuras dentro del país, cosa que ha violentado mucho la idiosincrasia de muchos países europeos y también las normas. Y entonces esto afecta los valores, la idiosincrasia, los principios que muchas veces han sido el corazón y la raíz del continente europeo. ¿Qué tengo yo que entregar de mi país para ser parte de la Comunidad Europea? Esto ha traído grandes beneficios y usted lo puede constatar en la construcción de carreteras, en los servicios de salud y demás. Pero al mismo tiempo conlleva que usted no puede hacer o tener o promover programas de moralidad, de quizás religiosos, como antes. Acuérdense que había países en Europa de una gran tradición cristiana católica, y hoy en día muchas de estas tomas de conciencia, muchas de estas posturas que se habían, van en contradicción con lo que la Comunidad Europea propone, como pueden ser principios de control de natalidad, la visión de lo que es la vida desde su comienzo hasta el final. Acuérdense que hay países ya en la Comunidad Europea que aceptan lo que se llama el suicidio asistido. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, cuando usted tiene toda esta dinámica, arriba de todo esto usted tiene una inmigración. Entonces, los países de la comunidad comienzan a reaccionar. Y muchas veces la reacción no va de acuerdo
a lo que uno es como persona, como país, los nobles sentimientos que hemos tenido. Y ahí entonces donde se desarrollan toda esta cosa que estamos escuchando, de tratos de blancas, de niños desaparecidos, de una prostitución impresionante, de un mercado de pornografía y muchas veces de menores y de niños. Y todo esto muchas veces basado en el abuso de personas que por razones múltiples, pero especialmente porque están buscando un futuro mejor, han tenido que emigrar. La persona que no ha sido inmigrante no entiende el trauma, porque es un trauma que conlleva el dejar su país, su gente, su familia, para entrar en un nuevo lugar. Y nosotros que somos cristianos, quizás muy pocas veces nos hemos puesto a reflexionar sobre que el primer inmigrante en nuestra familia cristiana fue Jesús, María y José. Porque uno habla y lo pone en el nacimiento, pone siempre el burrito con María sentada, con el niñito y José llevando el burrito, el escape hacia Egipto. Pero usted verdaderamente con seriedad, con ponderación y reflexión, se ha puesto a pensar lo que aquello conllevó. Creo que hace 2 años, nosotros, como yo les dije en un programa anterior, parte de la visión pastoral que yo tengo con la parroquia es cuando viene el verano, ojalá que todos pudieran, pero los que pueden, yo lo digo desde el principio y hay gente que quiero que sepan que hace su alcancía. Hay 2 o 3 personas que van con un gran esfuerzo, vendiendo pasteles y todo, porque para ellos ese viaje, para ellas es muy importante. Y ese viaje de hace 2 años era Tierra Santa, que queríamos ver una Tierra Santa diferente. De hecho, estuvimos mucho tiempo porque ahora se ha descubierto toda la ciudad subterránea, la que era la ciudad de David, y fue fascinante, que muchos turistas no ven. Pero aparte de haber ido a Tierra Santa, fuimos a Egipto y con la tradición de la iglesia copta, que es una iglesia cristiana, de una tradición milenaria, que por cierto están pasando momentos muy difíciles, porque si hay alguien que es egipcio de naturaleza y de historia, son los coptos. Y ellos tienen una riquísima tradición de lo que es la llegada y la trayectoria de la Sagrada Familia. Y yo quisiera que ustedes vieran los monasterios, los lugares, porque nos metimos Egipto hacia adentro, lugares que yo creo que, bueno, había lugares donde los únicos no egipcios éramos nosotros. Santuarios donde éramos los únicos, no había más nadie porque no son turísticos. Pero como yo trato de hacer las peregrinaciones para no turismo, sino vamos a hacer peregrinación. Claro que como yo les dije anteriormente en un programa, hay diversión, hay la parte cultural, pero yo quiero que vayamos a lo que fuimos. Y fuimos, y aquello es impresionante porque la tradición copta hace mucho hincapié en que José, muy responsable y con mucho sentido común, estaba huyendo porque Herodes tenía espías. Y acuérdense que ese niño hay que buscarlo porque ese niño amenazaba el trono. Y este hombre era un hombre psicópata. Y entonces, pues ir lo más posible, lo más hacia adentro. Y usted va viendo cómo se está dando una secuencia de lugares. Lugares que, como les acabo de decir, tienen una rica tradición y son lugares hermosos con una presencia de Dios y una gran fe de millones de personas que van a estos lugares. Y cuando yo estaba allí, que le digo, no fue fácil, no eran lugares de una gran comodidad, con muchas cosas a nuestro haber, no. Había lugares donde estar allí era difícil, era fuerte. Pero precisamente
quería que nosotros estuviéramos allí y a mí me ha ayudado mucho para darme cuenta de los percances, de la dureza que conllevó salir de Nazaret, donde había familia, donde estaba conocido, donde tenía su carpintería José, donde tenían todo para sentirse bien, para sentirse en casa. Y hay que dejar casa porque hay una situación que hay que escapar de ella, porque si no sería una situación que es mortal. ¿Y cuántas personas a las que me están escuchando ahora, si no lo ha tenido usted, tiene un pariente, un amigo que ha tenido que salir de su país, de su vecindario, dejando todo lo que uno tiene? Yo le puedo identificar totalmente con ellos porque yo fui un niño y doy testimonio. Yo siempre le he dicho que yo estoy ahora en su casa sentado compartiendo con un amigo, con un hermano en la fe. Y yo me acuerdo que yo fui un niño normal, con todo lo agradable de una niñez normal, con mi papá y mi mamá y mi familia y mis amiguitos y mi escuela. Y yo me acuerdo que el 1 de enero de 1959 mi vida cambió totalmente. Y a mí me desplazaron de mi casa. Yo creo que ya para el 60 a mí me sacan de mi casa por razones que había muchos problemas políticos y demás. Gente que estaba escondiendo, se estaban buscando. Y yo no me acuerdo de haber tenido ya mi casa más nunca. Me fui para casa a la que yo llamaba mi abuela, que después con el tiempo me enteré que era mi tía abuela porque mi abuela paterna murió y entonces pues mi tía, que era mayor, crió a todos mis tíos y a mi papá y pues todos nosotros le decíamos abuela. Después, claro, cuando uno es niño uno no se pone a distinguir si es tía abuela, abuela. Y me fui para casa de mi tía abuela y después para casa de otra familia, porque había un problema político, yo no podía estar en medio de toda aquella turbulencia. Y un día me pusieron un trajecito, porque en aquel tiempo uno viajaba con traje, y me dijeron que íbamos a un paseo del cual yo más nunca regresé. Estoy hablándole que en ese momento mi papá no tenía papeles, mi papá no podía, y después cerraron la salida en Cuba, y yo dejo de ver a mi papá en el 61 y no lo volveré a ver hasta el año 1980. Piense lo que es para un niño de 11 años. Y llegué a un país donde no tenía amiguitos. Miami ahora usted va y Miami ahora es una señora ciudad y todo. Pero yo Miami me la recorría de punta a cabo en bicicleta, porque no había dinero. Y me compraron una bicicleta, pero no una bicicleta esa de que ahora están niqueladas y tienen velocidades, no. Era una bicicleta simple, ya era la estructura, el esqueleto con 2 ruedas. Y con esa bicicleta yo tenía que desplazarme. Y yo me vestía con lo que nos daban en una agencia del gobierno, que el pantalón a lo mejor era verde y la camisa era amarilla, lo que fuera, y usted tenía que, y cuando llegaba a haber frío, porque en Miami en aquel tiempo ha cambiado mucho el clima en el mundo entero, habían unos fríos fuertísimos, ¿no? Y uno se vestía con lo que había, disfrazado. Y miren, yo creo que fue también un momento muy lindo de mi vida. Ahí yo encontré el amor de la iglesia, porque mi mamá tenía que trabajar. Y ahí vino también la estrecha relación que yo tengo con mi hermana, porque yo llevaba a mi hermana 7 años y yo la cuidaba y yo la vestía y ahí aprendí yo a cocinar y a limpiar la casa con ella. Y nosotros tenemos unas anécdotas, porque ahí es donde viene el encanto del cristiano, ¿no? Que sabe hacer con un limón limonada, como dicen por ahí, de tripas corazón. Y llegamos, y yo me acuerdo, porque yo me acuerdo la discriminación. Yo entro al seminario de Miami, quiero mucho. De hecho, mi primera misa solemne, yo la celebré en el seminario menor de Miami, San John Vianney, allí, que fue una experiencia muy bonita. Pero cuando yo entré al seminario, era cuando los seminarios estaban llenos, pero llenos. Había como 100 y pico de seminaristas, al punto que donde en el edificio de los de 11 y 12, que eran camas muy bonitos, hubo que poner en el pasillo porque no había espacio para todo el mundo.
Y yo me acuerdo como si fuera ahora y con mucho respeto y sin ningún resentimiento, porque es que entrábamos en la vida de ellos y ellos pues entraban en la vida nuestra. Ahí hubo discriminación, hubo rechazo. Yo me acuerdo de una persona, pobrecito, muy desagradable. Ninguna de estas personas terminó siendo sacerdote, pero hay una frase, para todas las nacionalidades hay epítetos, hay nombres muy duros para los italianos, para los negros, para los blancos, para los hispanos, horrible. Y yo me acuerdo que me lo dijeron en mi cara, que yo al principio no sabía ni lo que me estaban diciendo. Nosotros estábamos prohibidos hablar español bajo pena de expulsión en aquel momento. Ahora todos los seminaristas tienen que saber español, pero en aquel tiempo, o sea, era un ajuste. Yo no estoy hablando de buenos y malos, porque ese es el problema. Siempre estamos tratando de categorizarlo todo, de poner a todo el mundo aquí, que estos son los de buenos, estos son los malos, estos son los liberales, estos son los conservadores, estos son los de izquierda, estos son los de derecha. Y por eso con esta polarización nunca vamos a encontrar un punto medio donde podamos encontrar una solución, por lo menos mediática, que nos ayude a tener un poquito mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener estas soluciones radicales, muy superficiales, que al final no resuelven nada y lo que hacen es agravar la situación. Porque ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? Sí lo eres, porque tu hermano y tú son una misma persona y porque los dos son necesarios para la solución de cualquier tipo de problema que podamos estar confrontando en este problema, en este momento. Y yo le digo, porque poco a poco se fue abriendo. Nada es fácil. Miren, no hay nada más hermoso que una nueva vida. Ver a un niño nacer. No hay nada más espectacular, más milagroso que el nacimiento de un niño. Pero para que ese niño pueda nacer, hay una persona que tiene dolores. Y créame que yo los he visto porque he estado en 3 partos. Dolores de parto, que comienza cuando se rompe la fuente y empieza toda esa ansiedad, cómo va a ser el parto, que no haya peligro, que no haya ninguna complicación. Para que esa vida entre al mundo, hay dolor, hay crisis, hay ansiedad, hay miedos, hay temores, pero el final es un final feliz. Bueno, cuando estamos hablando del mundo, cuando estamos hablando de los problemas críticos que estamos confrontando, nosotros tenemos que entender que las soluciones no son fáciles, pero existen, siempre y cuando yo no diga, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Sino que al contrario, yo soy el custodio de mi hermano, como mi hermano es custodio mío. Y los dos custodiándonos, los dos buscando el bienestar mutuo, podemos llegar a un punto de conciliación en que podamos encontrar algún tipo de solución que sea para él bien y para mí también. Y ahí es donde entonces entra la realidad cristiana. Amar al prójimo como a mí mismo. Y eso lo estaremos hablando después que vengamos de esta pequeña pausa que siempre hacemos. En este su programa de siempre, aquí estamos para usted, mientras el mundo gira. Pues de nuevo aquí con ustedes y como siempre solemos hacer, siempre me gusta darles un texto bíblico para que después que termine el programa ustedes puedan seguir la reflexión añadiéndole lo que el Espíritu de Dios pueda suscitar en su conciencia, en su alma,
en su pensamiento. Y no podemos leerlo todo porque son unos párrafos grandes, pero vamos a estar leyendo un poquito de la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 14, versículo 3, y del capítulo 15, versículo del 1 al 3, algunas de las amonestaciones que Pablo le hace a la comunidad cristiana de Roma, que antes de hacerlo, quiero, como decía San Ignacio, hacer composición del lugar. San Ignacio, que es un maestro de espiritualidad, de hecho existe toda una espiritualidad ignaciana, que se la recomiendo, por cierto, hablaba mucho de la importancia de la meditación, que es algo que todo cristiano debemos de hacer. Meditando la palabra, usted va sacando, es como si usted tuviera una naranja y la va exprimiendo y va sacando el jugo. Lo que pasa es que en este caso la naranja nunca se exprime lo suficiente porque siempre está dando jugo. Y él decía que una de las cosas para que hubiera una buena meditación era importante hacer composición del lugar. ¿Qué quería decir esto? Imaginarse a las personas, cómo estaban vestidas, el lugar donde era, cómo era todo, cómo poner un stage, un escenario para usted poder entonces introducirse en ese medio ambiente. Y eso le llama él composición del lugar. Quiero hacer un poquito de composición del lugar. Los cristianos a los cuales Pablo le está escribiendo viven en la capital del imperio más grande que ha tenido la historia. Duró 800 años y dominó desde lo que es Rusia hasta el África, con unos sistemas de comunicación, unas carreteras, acueductos, sistemas jurídicos, todavía estamos viviendo de ello. Todavía los auditoriums que nosotros hoy construimos están copiados totalmente de los auditoriums del Coliseo, por ejemplo, que usted lo ha visto en película o lo ha visto personalmente. Y estas personas estaban en una capital donde estaban llegando continuamente personas de otros países. Esas personas que nosotros le llamamos extranjeros. Una palabra que, por cierto, es muy fuerte, porque yo creo que un país es tan grande como haga sentir parte suya a todo aquel que no ha nacido en él. Eso es un regalo mío para ustedes. El país grande es el que lo hace sentir a uno parte de ese país, aunque usted no haya nacido allí. Países donde la palabra extranjero se repite mucho, con todo respeto, es un país muy estreñido, un país de corazón muy pequeño y no de brazos abiertos, sino de brazos cruzados. Un país que se pierde la riqueza y se pierde la aportación de muchas personas que lo hubieran podido enriquecer. Parte de la grandeza de este país, desde el cual yo estoy transmitiéndole a ustedes este programa, con todo lo que todo el mundo diga, nadie es perfecto, aunque aquí haya habido discriminaciones y demás, pero su grandeza está que toda la discriminación que ha habido, que no solamente es con la raza negra o con los hispanos, sino aquí siempre ha habido discriminación, porque siempre el proceso de aceptación es muy difícil. Hubo discriminación primeramente, cuando llegaron los peregrinos, toda la discriminación con los indios, después con los que llegaban, con los que eran católicos y los que eran protestantes. Después vino la discriminación con los irlandeses. Lo que pasa es que la gente no lee la historia, pero aquí a los irlandeses le dieron duro, le quemaron iglesias, porque eran católicos que venían y era un mundo muy protestante, especialmente muy anglicano en aquel tiempo.
y los irlandeses pasaron las verdes y las maduras. Después fue los irlandeses con los italianos. Después hubo una discriminación horrible con las personas asiáticas. Piensen ustedes lo que le pasó a los japoneses que estaban aquí cuando empezó el ataque a Pearl Harbor. Aquí hubieron lugares campos donde se metieron a los japoneses porque se desconfiaba de ellos. Después vino toda la trayectoria de la raza negra en Estados Unidos, que todavía hasta hoy, aún con un presidente de raza negra, todavía hay sus conatos. Y no hablemos ahora, porque ahora nos tocó a los hispanos, que mucha gente resiente de que estemos aquí, que no aprendamos el inglés y que muchas veces pretendemos que los americanos hablen español y nosotros no aprendemos inglés. O sea, que no ha habido ningún proceso fácil y quizás se me hayan quedado otros grupos étnicos. Pero aún con todas esas sombras, la sociedad estadounidense, quizás entre algunas, quizás una de las mejores, ha tenido una capacidad de absorción, de absorber y hacer parte de ella a tantas personas que ustedes ven cómo tenemos personas de tradición hispana de primera generación. Ahora mismo hubo un candidato a la presidencia, dos que eran de extracción hispana. Sus padres, el caso por ejemplo del senador Marco Rubio, estuvo ahí, tuvo personas que es senador del estado de la Florida, un hombre muy capacitado y tuvo su seguimiento y mucha gente lo apoyaron y no sabemos porque es un hombre todavía muy joven. Estaba Ted Cruz, que eran los dos, uno era de los dos papás que eran, él es la primera generación nacida aquí. Ted Cruz, su papá era hispano, cubano. O sea, y como él, otros son de mexicanos, gobernadores, alcaldes. Y todas estas personas tienen una riqueza. Hoy en día tenemos un presidente que ha sido presidente por 8 años. Y aquella gente que los esclavizaban y eran, por ellos hubo una guerra civil en parte. Hoy en día el primer ejecutivo de toda esta gran nación, tanto él como su señora esposa, son de la raza negra. O sea, pero fíjense que todo esto es parte de un proceso. No es que yo me desentienda de nadie, sino que vamos a confrontar y todavía tenemos incidentes y demás que tenemos que ir procesando. No que yo me desentienda o que yo busque una solución simplista de que esto sí y esto no. No, esa no es la solución. Y digo esto porque en Roma esto se estaba dando. Y ahí había unos cristianos, había una comunidad cristiana pequeña comparada con la cantidad de personas que había, y Pablo le está escribiendo a estas personas. Y decía en el capítulo 14, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quien piensa que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verdura. Quizás para nosotros esto no tiene mucho que ver, pero son opiniones que eran muy fuertes porque tenían que ver con la comida, que tenía que ver también con la fe. Acuérdense que todavía hoy, tanto las personas del Islam, musulmanes, o los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, no comen carne de cerdo. Y nosotros en América Latina, parte de nuestra comida criolla es el cerdo, el lechón asado, que muchas veces es parte de la comida típica de una Navidad. Y entonces en el capítulo 15 dice, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada.
todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para que pueda crecer en la fe, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Y yo creo, hermanos míos, que esto es para nosotros algo muy importante, porque muchas veces nosotros creemos que lo que estamos pasando en este momento es como algo nuevo. No, los cristianos constantemente hemos estado confrontándonos con aspectos, situaciones muy difíciles. Al punto, por ejemplo, cuando uno estudia el santoral, acuérdense que nosotros tuvimos un programa que para mí fue muy bueno porque me obligó, en el buen sentido de la palabra, a escudriñar y a buscar la vida de los santos en toda su riqueza. Y hay un santo que es San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga era novicio jesuita de la familia Gonzaga, una familia de estirpe, una familia noble, una familia del tiempo de Roma, de la aristocracia romana. A él le tocaba el título, esa familia todavía existe, y él estaba de novicio jesuita en Roma, donde se destapó lo que se conocía como la peste. La peste eran enfermedades, en algunos casos transmitidas por las ratas, lo que se llamó la peste negra, que eliminó 2/3 partes de Europa. Hubieron ciudades que quedaron arrasadas y la gente no sabía, y quien lo transmitía eran las ratas. Y aquello fue muy fuerte. Y él tenía todos los medios, tenía su familia que lo querían sacar de la ciudad. Y hay una carta muy linda que él escribe a su mamá, ya sabiendo de que él se estaba prácticamente suicidando. Pero su entrega a Dios como soldado de Cristo, como buen jesuita de corazón, él optó por permanecer con la gente que nadie. Entonces la gente que tenía medio, dejen estos que se mueran, que nosotros nos vamos. Él no tomó esa solución. Al contrario, se quedó. Maximiliano Kolbe, hoy San Maximiliano Kolbe. Él pudo haberse librado. Este no es mi hermano, inclusive este es judío, y yo soy católico y fraile. No, se hizo hermano con el menos afortunado. Y yo creo que en este momento donde uno escucha tanto de que si este es extranjero, que si este no es de aquí, y a veces chistes horribles. Yo cuando llegué a la parroquia, y no era de mala, por maldad, pero había mucho del chiste. En Puerto Rico hay comunidades grandes. En un momento dado hubo una comunidad grande cubana, hoy no lo es tanto, pero la comunidad dominicana es grande. Ahora hay una bastante colombianos, pero especialmente la dominicana, ¿no? Que empezaron a llegar por situaciones económicas, de mejor vida y demás, y había muchos chistes, ¿no? Y yo me acuerdo como si fuera hoy, dije, aquí no quiero chistecitos de ningún tipo de nacionalidades, ninguno. Y no quiero oír a la gente que diga, mira, la cubana, la dominicana, la boricua, no. Por algo, a usted y a mí, cuando nacemos, inmediatamente su papá, su mamá y los míos fueron al demográfico y nos registraron con el nombre y los apellidos. Para que usted tenga nombre y lo llamen por su nombre. Y si no, que se lo pregunten. Pero eso de, mira, la dominicana, mira, la venezolana, ¿qué es eso? Eso, aunque usted no lo lleva, tiene una connotación, la extranjera. Y hermano, todos somos parte de una misma tierra. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque como lo dije hace un ratito, ese nacionalismo nos aparta.
Y yo creo que si usted es una persona educada, una persona noble y sobre todo usted es cristiano, usted no excluye, usted incluye. Yo quiero que tú te sientas en tu casa. De hecho, nosotros los hispanos tenemos una riquísima tradición al decirle, mire, usted está en su casa, siéntase como en su casa. Que usted se sienta bien en el momento que usted oye en el noticiero y esto, no porque era extranjera, ya usted está apartando. Y yo le digo una cosa, porque a mí me ha tocado. Cuando uno ha dejado toda la vida en un país, cuando usted se ha hecho uno con ellos, cuando usted ni piensa donde usted nació porque usted es de allí, que usted le diga a un sacerdote, y esto pasa mucho en algunos lugares donde hay sacerdotes misioneros, que usted le diga a un sacerdote después de 40 años que ha dejado la vida, ha dejado el pellejo, que ha dado lo mejor de su vida, que inclusive a lo mejor aprendió un idioma que le era bien difícil de aprender, y que usted le diga, bueno, es que padre, usted no nació aquí, usted es extranjero. Oiga, es que eso es crueldad. ¿Y por qué usted no trataría de ponerse del otro lugar? ¿Cómo usted se sentiría si usted estuviera en el lugar? ¿Usted le gustaría? De hecho, entre las múltiples canciones que han hecho famoso a Alberto Cortés, hay una que búsquela, ojalá la pudiéramos poner ahora en el programa. No me llames extranjero. Es horrible esa palabra, pero hay mucha gente que no, los de aquí y los extranjeros. A veces hay que utilizar el término para legislación, para ciertas leyes y ciertas normas. Comprensible es. Pero yo estoy hablando cuando usted está hablando cargado y cuando comenzamos a sentirnos mejor, porque eso es todo, ¿no? Yo no soy el custodio de mi hermano, a mí esa persona no me importa porque yo soy de aquí. Por el momento, porque la vida es como una ruleta. Hoy usted está arriba y mañana está abajo. Usted no sabe si hoy está aquí y mañana tiene que salir de aquí. Yo conozco personas en Puerto Rico que todavía no nos ha tocado inmigrar a ningún lado, diríamos de una manera drástica, porque la inmigración de Puerto Rico, ahora en este momento que nos encontramos en una situación económica muy precaria como nunca, se está estimando de que son miles y miles de personas que han dejado la isla en el año pasado. Creo que el número era más de 15,000 personas. Y muchos de mi parroquia, tengo más de 67 personas que se me han ido. Y muchas de estas personas añoran su arroz con habichuela y su playa y su yunque y su coquí y todas estas cosas. Pero muchos tuvieron que irse por cuestiones de que no tienen el dinero para la escuela. Las escuelas públicas, desgraciadamente, muchas veces no tienen las facilidades. Otros tienen a los niños con unas condiciones que no, especialmente condiciones físicas, que no tienen la ayuda necesaria y son niños que si se les da esa ayuda pueden seguir adelante y tienen que emigrar. Y ya llegaron a un país donde no vas a estar comiendo lo que te gusta y vas a estar aprendiendo o masticando un idioma que a veces no entiendes del todo y que no tienes a tu vecino y no tienes a tu mamá y a tu amiga, pero hubo que hacerlo por ustedes, por la familia, por el futuro, por tus hijos. Este es un mundo que todo el mundo está cambiando para que nosotros estemos todavía con esos conceptos tan fuera de todo, yo digo conceptos prehistóricos, de que esto es lo nuestro y a mí lo demás no me interesa. Entonces, cuando nos vemos amenazados, y mucho cuidado, porque a veces cuando nos vemos amenazados, en vez de buscar soluciones y de actuar en fe y en confianza en Dios, lo que es nos replegamos, nos acorazamos por el miedo, porque todo esto es miedo, al futuro, a lo que puede venir, a las posibilidades de, y entramos en un nacionalismo que entonces todo es la patria y la cosa, y eso no resuelve nada, al contrario, porque te estás excluyendo de un montón de personas que te podrían ayudar a hacer de tu país mucho mejor.
Pero detrás de todo esto, ¿qué cosa está? ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? No, 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 nosotros nos podemos valer. Y mire, hermano, en este momento histórico no estamos ni para dependencia ni para independencia. Todos los grandes sociólogos y hombres de pensamiento y de academia te dicen que en el momento actual, y lo vemos en Europa, no es independencia total ni dependencia total. Este es un momento de interdependencia. Tú me necesitas porque yo te necesito. Tú tienes que custodiar mi frontera como yo tengo que custodiar la tuya. Tenemos que crear leyes de inmigración a nivel internacional o por lo menos de continente. Tenemos que buscar ayudar a la gente para que no tenga que salir de sus países. Porque yo entiendo lo que le está pasando a muchos lugares que no pueden inclusive atender todas las necesidades de la población y sigue llegando gente. Entonces, pero ¿por qué no ayudamos a resolver problemas en los lugares, a atenderlos? Tenemos grandes organizaciones, tenemos a la Organización de Estados Americanos, tenemos a las Naciones Unidas, que a veces se demoran mucho, con todo respeto. Pues mire, vamos a tratar de resolver el problema en el lugar para evitar el desplazamiento de personas que le crean un problema grandísimo a países que ya los tienen. Porque estamos hablando que hay países que tienen una población especialmente muy concentrada en las grandes capitales, que a veces los servicios básicos no son los más adecuados y empieza a llegar más gente. Y yo entiendo, porque a veces criticamos a los gobernantes, pero a veces un gobernante dice, ¿qué hago? Porque con lo que tengo no puedo abastecer a los que tengo y me sigue llegando gente. Entonces se crean estas situaciones de crisis donde los que no están conformes, quieren protestar, no se sienten acogidos y empiezan las polarizaciones. Y empiezan los que están de un bando y los que están del otro. Tú me tiras, yo te tiro, yo te mato, tú me matas, yo te tiro una piedra, tú me tiras un tiro. Y yo les pregunto, ¿qué resolvemos con esto? Absolutamente nada. Y quiero que entiendan lo que estoy hablando. Y usted dirá, padre, usted no ha hablado hoy de religión, usted ha hablado hoy de un discurso sociopolítico, no, hermano. Yo he estado hablando de cristianismo, porque el gran problema es ver el cristianismo como algo religioso. Y el cristianismo es una vida. Cristo fue un hombre de su tiempo. Y Cristo se encarnó en la realidad de su tiempo. De ahí viene todo lo que es la misericordia. De ahí están todas las obras de misericordia. De ahí está el discurso de Cristo, de benditos sean los que. Y por eso es tan importante. Porque quiero que sepan que este es un momento en que el cristianismo, nuestra vida cristiana, está puesta a prueba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Voy a tomar la actitud de Abel o voy a tomar la posición de Caín. Abel agradó a Dios. Abel era un hombre de paz. Abel era un hombre que le dio a Dios lo mejor de sí mismo. Caín era un hombre envidioso, resentido, un hombre que dejó que la maldad lo poseyera. El final, y ustedes lo saben, los que son de Caín y los que son de Abel. Abel era de Dios, y porque era de Dios, era de todos. Caín era del mal, del malo, y porque era del malo, mató a su hermano. El cristiano no mata a nadie. El cristiano está aquí para orar profundamente y dejarse iluminar por la luz del Espíritu para darse cuenta de que somos la familia humana, que todos estamos aquí, que el mundo no es tan grande como aparece, sino que todos somos, y nadie es extranjero, porque al fin y al cabo todos caminamos sobre el mismo planeta, somos hijos de esta tierra, de este mundo, de la madre tierra, de este mundo que Dios nos ha regalado. El agua de tu río es el agua de mi río, y el agua de mi playa es el agua de tu océano, y tu vida tiene que ver con la mía, y la mía tiene que ver contigo. Acuérdense, por favor,
de escribirnos siempre a mundogira@ewtn.com y rezar por nosotros, darnos la adoración de tu oración y también de mandarnos cualquier poquito de aportación para poder seguir hablando en familia, con cariño, tú y yo, en este tu programa de siempre, mientras el mundo gira. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.